Hola, bienvenidos a Top Performers con Andrés Pérez, tu programa en el que encuentras ideas, estrategias, inspiración para llevar tu desempeño al siguiente nivel, derivado de entrevistas que hago con personalidades. Y hoy continuamos con la segunda parte de este maravilloso programa en donde estoy entrevistando a las cuatro mujeres que cruzaron el Océano Atlántico, terminaron en enero de este año después de remar 4.800 kilómetros desde las Islas Canarias hasta Antigua y Bermuda a través del proyecto Oceánida. Así que les recuerdo que traten de ver esta entrevista en las diferentes plataformas, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, más que la escuchen porque nos han compartido unas escenas maravillosas de este cruce. Y bueno, continuamos y me gustaría empezar contigo, Eugenia, si te parece. Y platícame sobre cómo trabajaban, es decir, cuántas horas remaban, cuántas dormían. Ya decían que dormían 1 hora y cuarto, me parece, pero ¿qué era al día o en tu descanso? Si nos platicas de esa dinámica de trabajo-descanso, por favor. Claro, muchas gracias por invitarnos, Andrés. Felices todas de estar aquí. Eh, pues llevábamos una dinámica, o sea, remábamos 2 horas sí, 2 horas no, todo el día, toda la noche. Entonces, cada una terminaba remando 12 horas diarias. Y luego en la noche utilizábamos 4 cajones de 2 horas, o sea, 8 horas para intentar dormir. Pero pues realmente nunca dormías más de entre 4 y 6 horas estábamos durmiendo a lo máximo, porque de esas 2 horas que tienes para descansar, para dormir, pues sales de guardia, te cambias, te lavas los dientes, tienes que comer algo, entonces vas perdiendo tiempo. Entonces muchas veces estábamos durmiendo en realidad como en cajones de 1 hora y media cada 2 horas. Entonces por eso terminábamos durmiendo casi, así un buen día dormías 6 horas, pero ni siquiera corridas, eran como en espacios y porque también tomábamos siestas en el día si lo lograbas, ¿no? Pero en fin, también había muchas otras cosas que hacer. O sea, a veces te tocaba calentar el agua para todas ese día, o te tocaba hacer alguna reparación, te tocaba hacer mantenimiento. Entonces, habían muchas cosas siempre que hacer. Entonces, el sueño se iba reduciendo todos los días. Bien, Eugenia, gracias. Y ahora, Lucila, platícame de cómo comían, qué tipo de comida, cómo se hidrataban. Pues llevábamos una variedad de comida, pues sí traíamos bastantes opciones. Llevábamos comida de una empresa que nos encanta que se llama Tentempié, que hacen comida, recetas mexicanas, pero comida deshidratada. Entonces, llevábamos pasta boloñesa, chilaquiles, avena, arroz con leche, o sea, sí llevábamos una gran variedad, arroz con frijoles y todo. Y eso lo que hacíamos era, hervíamos agua y nada más se la echabas y esperabas unos 15 minutos, 10 minutos, 15 minutitos y ya estaba tu comida lista. Y ahí tenía todas las calorías. Aparte, también llevábamos muchos snacks, fruta deshidratada, nuestras cosas favoritas que eran como la moneda de la chalupa eran los churritos. Entonces, si tenías churritos, tú traías el mando aquí, ¿no? Entonces, pues traíamos, o sea, de todo un poco, llevábamos proteína en polvo, llevábamos, ¿qué más llevábamos? Bueno, Andrea llevaba de contrabando, pues, Papi. unos taquis, unas papas que no nos compartía, entonces, pues bueno, ahí tuvimos que poner canciones. Pero, pues bueno, sí, más que nada eso, toda nuestra agua, como lo mencionaba, creo que Eugenia, te llevabas una desalinizadora y con eso hidratábamos todas nuestras comidas y nos hidratábamos nosotras. Bien, y supongo que en las 2 horas que te tocaba descanso era cuando comías algo y lo hacías para ti o preparabas para las demás, ¿cómo llevaban a cabo ese proceso? ¿A alguien le tocaba hacer, hoy te tocan los chilaquiles para todos o cómo funcionaba? No, ojalá. Pero no, no, no. Lo que pasaba era, cada una sí teníamos un día de quién le tocaba hacer el agua, porque sí te tomaba pues casi toda una hora, ¿no? De tus 2 horas. Entonces, pues calentabas el agua y pues sí, nos ayudábamos entre todas en calentar nuestras comidas. O si tú estabas echándole agua a tu desayuno, pues le decías a tu compañera como, oye, ¿quieres que te le eche, o sea, te hidrate tu comida? Y ya entre todas, pero sí, en esos descansos era cuando preparábamos la comida, también comíamos, pues descansabas, ibas al baño. Ahora sí que todas las tareas que tenías que hacer en esas 2 horas era.
Ok, Lucila, gracias. Y ahora, Ana Lucila, platíqueme de lo que más les gustó. Sé que fue un viaje maravilloso, digo, también duro, pero sí, si pudieras enumerar unas dos cosas que más les haya fascinado de la travesía, ¿cuáles fueron? Eh, híjole, muchísimas. Yo creo que para todas eran especiales los atardeceres. Como que siempre era la hora del día en la que todas estábamos como de mejor humor. Se sentía como en el aire así como muchísima inspiración, muchísima, pues sí, como ese amor de estar viva, porque pues ya había pasado el calor del día, todavía no empezaba la noche, entonces si no estaba lloviendo, pues siempre estábamos todas en el deck platicando, echando el chisme en la hora del atardecer y creo que eso lo guardamos en el corazón todas. Personalmente a mí también me gustaba mucho surfear las olas grandes, era de mis momentos favoritos. Muy bien, Ana Lucía. ¿Y tuvieron momentos peligrosos, alguna tormenta importante o algo así que pudiera poner en riesgo la embarcación de ustedes? Sí tuvimos un par de momentos. Muy curiosamente, la mayoría de la travesía fue como sin muchas eventualidades y la última semana nos pasó de todo. Entonces, un día casi nos volteamos por un oleaje muy grande que como que nos puso de lado ante las olas y estuvimos a nada de voltearnos. Y ese fue un momento, pues yo creo que a todas nos puso un poquito en alerta después, porque pues el mar te recuerda que nunca puedes bajar la guardia. Entonces, aunque todo esté yendo bien, pues en cualquier momento se te puede voltear el barco y digo, no te vas a morir porque siempre estamos amarradas al barco con un arnés, pero pues sí te puedes meter un buen golpe, a lo mejor se le puede meter agua al barco en algún lugar, hay reparaciones que hacer. Y también nos tocó una tormenta bastante fuerte. Yo no estaba remando, estaban remando Andrea y Eugenia. Y esa tormenta sí fue, pues, la tormenta más fuerte que nos tocó, donde no podías ver ni de dónde venían las olas, el viento nos volteó, casi perdemos un remo, se nos rompió una horquilla del remo, tuvimos que dejar de remar casi como 3 horas para que pasara la tormenta, porque si estar afuera sí era una situación de riesgo, entonces guardamos todo, amarramos todo y nos metimos a cabina, fue como por ahí de las 2 de la mañana, algo así. Entonces, pues estando dentro de la cabina sí te generaba mucho nerviosismo porque escuchas las olas cómo rompen en el barco, sientes cómo puedes estar cerca de voltearte y yo creo que también fue uno de los momentos que nos pudo haber puesto como en riesgo en la tormenta y también tuvimos un marlin que nos atravesó el barco con su pico y nos hizo un hoyo. Entonces tuvimos que hacer esa reparación también a unos pocos días de llegar a tierra y pues sí, o sea, es como este recordatorio de tienes que estar preparada para todo. En cualquier momento todo puede cambiar. Ok, Ana Lucía. Oye, Andrea, y de esta tormenta de la que nos platica Ana Lucía, ¿cuánto duró? ¿Cuántas horas más o menos? Pues empezó ya el atardecer, no fue un atardecer bonito porque Eugenia y yo estábamos remando y volteamos al horizonte y vimos una nube negra, pero no gris, no, o sea, era un hoyo negro que se estaba ya comiendo hasta el horizonte y el mar y nada más veíamos cómo se estaba acercando y fue así de, pues te veo del otro lado, hermana, pensando que ya hemos vivido muchas tormentas fuertes, pero las hemos logrado remar. Y cuando se acerca toda la nube y se come ahora sí todo, o sea, el 360 era negro. No veías el mar, no veías el cielo, no veías horizonte, no había luz, no había luna, entonces no veías, como decía Ana, no veías dónde te llegaba el oleaje. Lo que hicimos Eugenia y yo fue, Eugenia, quita el autopiloto porque no la iba a armar, agarra el piloto manual que es con unos cabos con el que vas manejando. eh, y aún así no lo estábamos logrando, la lluvia te pegaba, pero es esa lluvia gruesa que duele cuando te golpea la piel. Entonces fue de dejar remar todo, nada más fue de ponerte cachuta y hacerte así bolita. Y, y cuando vimos que la situación estaba muy mal, que vimos que ya estábamos a dos de perder un remo, las horquillas ya estaban rotas, fue de guardemos todo y nos metemos a cabina porque puede ser un posible capsize. Y Lucila estaba a dos de entrar a guardia y le dije, tú no sales, guardamos todo y en cuestión de una hora nos metimos a
cada quien a nuestras respectivas cabinas y allí estuvimos 3 horas esperando a que bajara la lluvia, el viento. Y fue cuando decidimos, a través de unos walkie-talkies que teníamos en las cabinas, fue de, pues vamos a salir y ver cómo vamos a voltear el barco porque ya estábamos navegando al revés. Estábamos derivando, entonces usamos toda la madrugada de esa noche para regresar a nuestro curso inicial, pero fue toda una noche, o sea, desde el atardecer hasta el amanecer logramos voltear el barco a su posición. Ahora, tengo entendido que ese tipo de embarcación, si se voltea de manera natural, vuelve a enderezarse, ¿verdad? Sí, la maravilla de estas embarcaciones es que son embarcaciones hechas para cruces transatlánticos que están preparadas para cualquier situación. Si se voltea, idealmente todo tipo de hatch, ventana, compartimento tiene que estar cerrado para que la embarcación logre regresarse a su posición original. Si de algo un hatch estaba abierto, la embarcación vale. Oye, Andrea, y en cuanto a la fauna, platícame de todos los animales que vieron, algo en particular, además de ese marlin con el que se hayan topado. Bueno, vimos en total 6 marlins que nos estaban cazando durante todo el cruce y vimos 2 veces delfines, lo cual fue una bendición. Pero hasta ahí la mayoría de la fauna marina se encontraba más al norte. Embarcaciones que estaban navegando más al norte del Atlántico fueron quienes se encontraron con orcas y ballenas. Lo bueno es que nosotras tuvimos una sede maravillosa aquí en La Paz y aquí vimos muchísima fauna que compensó ese momento. Gracias, Andrea. Y ahora, Lucila, platícame sobre la regla que tengo entendido que no pueden recibir ningún tipo de ayuda durante toda la travesía, ¿cierto? Así es, o sea, esta travesía, sí había, a ver, había una embarcación donde iba atrás de toda la flotilla siguiéndonos, pero pues la verdad nosotros nunca la vimos ni nada. Entonces sí, toda la comida, todo lo llevábamos a bordo, el agua, por eso tuvimos que entrenarnos tan bien, porque nadie nos iba a ayudar, ¿no? Por eso tuvimos que tomar cursos de primeros auxilios, de navegación, de qué pasa si tenemos que abandonar la embarcación, todo lo que te imaginas, lo tuvimos que aprender porque, pues sí, nosotras éramos las que nos teníamos que sacar de esas situaciones. Obviamente, si había una emergencia de vida o muerte, sí podías, teníamos teléfonos satelitales, todo para cualquier cosa, pero pues en sí íbamos solas. No podías recibir ayuda y pues ni techo podíamos tener, ¿no? Porque pues pensaban que eso iba a ser una vela y que sí podía, ¿no? Eh, entonces, pues sí, todas autosuficientes, Ujú. llevábamos todo a bordo. Oye, Lucila, ¿y sucede como en el nado en aguas abiertas que si llegas a recibir ayuda porque la solicitas, automáticamente quedas descalificado? Así es. Sí, sí tenemos varias reglas, entonces pues sí era seguirlas al punto de la letra, porque pues sí, ¿para qué entonces? Si no todo el mundo podría hacer esa travesía, ¿no? Porque si vas, te van siguiendo y todo. Y también no es seguro que te vayan siguiendo. No quieres tener una embarcación al lado de ti. Mm. Entonces, por eso es mejor tú llevarte todo, prepararte, preparar tu embarcación y tu equipo y listo. Ok. Oye, Lucila, y sobre el agotamiento físico, ¿qué tanto ya al final de la travesía estaban deshechas? Y digo, tenían que terminar, pero sí estaban cansadérrimas o traían una fortaleza mental y física que les permitió llegar en una forma adecuada. Yo siento que como que fue así, o sea, al principio sí todas, pues obviamente nuestros cuerpos se estaban acostumbrando, ¿no? A esta nueva vida en el mar, ¿no? Entonces sí fue duro para nuestro cuerpo físico y también mentalmente. Luego siento que hubo una etapa que todas agarramos ritmo, ¿no? Todas como que ya encontramos cada una su rutina, ¿no? Cómo funcionaba, entonces como que ahí sentí que todas estábamos mejor, pero siempre te duele algo, siempre estás cansada, eso no lo puedes entrenar, nada más pues sí el cuerpo se acostumbra, sí es muy cañón eso, por más de que te siga doliendo, pues ahí entras, ¿no? Obviamente
pues los remos, los turnos de las 3 de la mañana y 4 y 5 eran los peores, nunca te acostumbrabas a eso, pero sí veías cómo empezabas a aguantar un poco más. Al final, yo puedo hablar de mí, yo ya estaba bien cansada. Más que nada físicamente, yo me dio un rash súper fuerte en las pompas pues por el roce. Entonces, pues ya traía llagas entonces eso a mí fue lo que más me rompió físicamente. Pero, pues bien, altos y bajos. Había 2 horas que estabas así a tope y otras 2 horas que estabas de que ayuda y no podías con tu vida. Entonces, sí. Ok, Lucila, gracias. Y ahora, Eugenia, sé que en la competencia iban otras embarcaciones. ¿Sabes si alguna de ellas sí requirió de ayuda y por lo tanto los descalificaron? No sé si fueron descalificados tal cual, bueno, supongo que sí porque se les acaba el viaje, pero sí hubo creo que dos equipos que requirieron asistencia o tres, no me enteré al 100% de todos, pero unos fueron tres, creo que fue un solista que fue rescatado, que se volteó, y luego al inicio, eso fue después, pero al inicio también hubo un equipo que tuvo problemas, ya no me acuerdo, tuvieron que poner su ancla marina, que es como un paracaídas que frena por completo toda la embarcación, y estuvieron en Paranchor no sé cuántas horas hasta que los fueron a buscar también. Creo que bajaron, en esa ocasión creo que bajaron a una persona, ajá, Ujú. y el resto del equipo terminó la travesía y me parece que fue también por mucho malestar, o sea, estaba vomitando esta persona y ya no estaba comiendo, no estaba tomando agua, que es bastante normal la primera semana de salida, que tu cuerpo por un lado se descompensa, por otro lado se está acostumbrando y luego es bien normal también marearte en esas condiciones y salimos con condiciones fuertes, o sea, fue un año para los días de salida, inclusive tuvimos que aplazar se tuvo que aplazar la fecha de salida como 2 o 3 días por las condiciones que había, o sea, entonces sí salimos con oleaje fuerte y para el cuerpo ese primer shock pues es muy, muy duro. Bien, Eugenia. Y ahora pasemos a la mentalidad de alto desempeño. Y te pregunto que después de 45 días de estar remando, ¿cuál es la diferencia que encuentras entre las personas que realmente logran sus grandes proyectos a las que solamente se mantienen en su sueño ahí y no accionan para tratar de concretarlo? Es una respuesta compleja, supongo, pero creo que me gustaría usar una analogía que hemos comentado luego en equipo, que es un poco meterte el pie, básicamente, ¿no? O sea, todo proyecto, todo sueño viene con un costo que es altísimo y que es difícil. Y lo más difícil es empezar, o sea, como dar ese primer paso, que es lo que te acerca realmente a lo que quieres lograr, ¿no? Pero hay muchas limitantes para hacerlo. Entonces, yo algo que me gusta decir es como, al final lo puedes hacer por convicción y esas personas son el 1% del mundo que tienen esa convicción de hacer las cosas. Y luego estamos los que somos un poco más mortales, que nos metemos el pie. Es como pagar tu gimnasio por adelantado. Lo pagas porque sabes que si no, no lo vas a hacer. Entonces aquí es un poco lo mismo, es saber que hay una alberca llena de pirañas que te van a perseguir y pues aventarte, ¿no? O sea, tropezarte para caerte a la alberca y una vez que estás ahí adentro y ya arrancas, tu única forma de salir de la alberca y vivo es nadando a toda máquina. Entonces, como que un poquito es meterte ese pie y aventarte a la alberca para que pues tengas esa presión, ¿no? Porque todos así como con la calma del mundo es difícil lograr cosas. Entonces, también en parte por eso tener un equipo puede ser muy importante, porque a veces cuando lo haces por ti, pues no lo terminas logrando, ¿no? Pero cuando tienes una causa más fuerte, yo creo que aquí todos los padres de familia y madres de familia que tienen hijos, las personas que tienen hijos lo entienden, ¿no? Cuando lo haces por alguien más que importa, vas a tener gasolina de reserva interminable que no sabes de dónde viene. Entonces yo creo que tener un motivo o una causa mayor, que inclusive en nuestro caso, sin duda somos un equipo y hacerlo por la otra te da fuerza, pero encima hacerlo por algo más grande, como el hecho de hacerlo con las fundaciones que estamos colaborando, o tener una misión más importante que ti, que salga de ti, eso también te da muchísima, muchísima gasolina de reserva para tener una razón por la cual seguir caminando todos los días, porque a veces tú solito no eres suficiente para seguir arrastrándote.
Bien, Eugenia, gracias. Y Lucila, en tu opinión, ¿cuál fue así la lección más poderosa que les dejó esta experiencia? Híjoles, es que yo creo que no hay una. Eh, a ver, ¿cuál podría ser? Bueno, voy a escoger una, pero hay muchas, ¿ok? ¿Qué está? Espérame, es que se me ve. Ya. Em, yo creo que es esta cosa de... Me dejó mucho el trabajar en equipo, como esta manera de lo que puedes lograr si te juntas con las personas correctas, ¿no? Eh, y fue muy bonito como conocer a estas tres mujeres que para mí son maestras, que han hecho que aparte de hacer un cruce, pues ha sido muy bonito todo lo que se logra, ¿no? Porque aparte de nosotras está un mundo entero de mujeres y de hombres también que han estado ahí apoyándonos en un sueño que ni sabíamos qué onda, ¿no? Y es esta también como eso te impulsa también a seguir tus sueños, ¿no? Y a poder compartirlos con más niñas, ¿no? Y enseñarles que sí se puede hacer aventurera, ¿no? Que puede ser diferente, que puedes hacer las cosas diferentes, que siempre va a haber alguien ahí para, pues, para apoyarte, ¿no? Pero pues también está este aprendizaje de que puedes lograr lo que quieras, ¿no? Nosotras decimos mucho que pues nosotras no sabíamos remar, ¿no? Y no necesitas, por eso no necesitas ser alguien extraordinario para hacer algo extraordinario. Entonces es nada más aventarte a hacerlo, ¿no? Como yo sé que da miedo y te abruma pensar en todo lo que tienes que hacer para cumplir un sueño, pero sí se puede, ¿no? Y puede ser esto no nada más un sueño, puede ser también salirte de una situación violenta de casa, ¿no? Como tu propio océano que tienes que cruzar. Entonces... Como que este cruce sí demuestra mucho como la comunidad y el aventarte y el saber que todo es posible, ¿no? Si encuentras como, pues si das el primer paso, ¿no? Eugenia dice mucho que muchas veces para empezar un sueño o empezar un proyecto o lo que sea, como que haces una lista, ¿no? De todo lo que necesitas, entonces te abrumes y dices, no, ya no quiero, ¿no? ¿Cómo voy a lograr toda esa lista? Entonces, más que nada, aventarte sin esa lista. Y en el camino vas a ir agarrando tus herramientas, ¿no? Vas a ir conociendo a las personas que te van a poder apoyar en esto. Entonces, como es invitar a cada uno como a que crucen sus propios, a que piensen, ¿no? ¿Cuál es su océano que tienen que cruzar? Y pues a nosotros, este fue nuestro océano, pero pues seguimos cruzándolo, ¿no? Todavía. Entonces, hay muchos mensajes que este cruce podemos mencionar. Entonces, pero pues esos fueron unos de los que ahorita se me ocurrieron. Bien, Lucila, gracias. Y Eugenia, con esta experiencia, si pudieras resumir así de manera breve, ¿cuáles serían las características, en tu opinión, que debe tener un equipo de alto desempeño para lograr su gran meta? Pues creo que ninguna de nosotras se podría decir que es una atleta de alto rendimiento, o sea, todas somos personas relativamente normales, con antecedentes sin duda de actividad física y como de movernos, pero creo que nada fuera de lo convencional. Entonces yo creo que realmente lo que necesitas para cruzar mares y para hacer este tipo de retos es sin duda tener mucha convicción, realmente querer hacer las cosas. Cuando realmente quieres hacer las cosas, todo lo demás sucede porque tienes esas ganas de hacerlo, ¿no? Entonces nosotros no sabíamos remar, nosotros no sabíamos nada de náutica, no sabíamos, no conocíamos la embarcación, inclusive conseguimos nuestros primeros patrocinios sin haber ido a una clase de remo y sin haber conocido la embarcación en la que íbamos a cruzar el mar. Entonces eso habla mucho del tipo de personalidad que es alguien que quiere, que es determinado, que quiere hacer algo y que tiene muchas ganas de lograrlo. Creo que eso no vería como algo más relevante que eso, ¿no? Y obviamente entran muchas en cuestión secundaria como ser buena onda, tener resiliencia, un montón de cosas, ¿no? Pero para mí se resume a eso, tener un sueño y realmente querer capturarlo y lograrlo, eso es lo que tiene más poder en general. Bien, Eugenia, muy, muy lindo. Fíjate que tuve la oportunidad de subir el Everest con mi hijo y justamente eso, teníamos tanta pasión por ese proyecto que no había nada que nos fuera a limitar el cristalizar ese gran sueño. Y Andrea, platícame, ¿qué reto tienen ahora como equipo? ¿Tienen algún proyecto importante hacia el futuro?
Pues por ahora seguimos con Oceánida, seguimos concluyendo la tercera fase, tenemos que seguir apoyando a nuestras fundaciones y proyecto en sí como parte 2 Oceanidad, todavía no tenemos nada en mente. Estoy segura de que si alguna de estas mujeres decide tocar mi puerta con un proyecto, ni la voy a pensar, y estoy convencida de que es mutuo el sentimiento, pero no, por ahora queremos terminar lo que estamos haciendo, hacer las cosas bien y más adelante ver qué se nos presenta. Bien, y además ya son amigazas, ¿no? Son así, Ah, uña son y mis carne hermanas. todas. Hermanas, qué padre. Y bueno, Ana Lucía, para finalizar, ¿qué recomendaciones le darían como equipo a la gente que quiere mejorar su desempeño independientemente de las actividades a las que se dediquen? Creo que va muy relacionado con lo que acaba de decir Eugenia, el reconocer que va a haber días malos. A veces tendemos a pensar que pues las metas las logramos solo, o sea, sí, con mucha determinación, pero pues que todo nos sale bien, ¿no? O que no es difícil pasar por el proceso de entrenamiento, o que no es difícil hacer el reto como tal, ¿no? Entonces, a mí algo que me sirve mucho es saber de entrada que aunque sí el reto que voy a hacer va a ser muy enriquecedor, también va a ser muy difícil, como no romantizar demasiado la experiencia y también saber que es normal ser vulnerable y saber que es normal que hay días donde dices, hoy no quiero, hoy no puedo, y la fortaleza yo creo que está en hacer las cosas incluso cuando sientes que ese día no quieres. Ahí es cuando es más importante hacerlo, ¿no? Porque eso va generando un hábito y va generando como un patrón en tu cuerpo y en tu mente de seguir adelante, incluso cuando es incómodo. Bien, ¿hay algo más que quieran agregar? ¿No? No, pues muchas gracias. Bien, pues ha sido un placer tenerlas aquí en Top Performers. La verdad es que las felicito, no solamente por el cruce, sino porque tiene una mentalidad poderosa, un sentido humano brutal. El trabajo en equipo que desarrollaron es ejemplar. Hay muchísimo que aprender de ustedes y sobre todo que están dejando esa semilla para que más mujeres, como dicen ustedes, en igualdad de oportunidades puedan cristalizar sus grandes sueños. Así que dejan mensajes sumamente interesantes y ojalá que toda nuestra audiencia aprenda mucho sobre ustedes. Muchísimas gracias, Ana Lucía, Andrea, Eugenia y Lucila. Ha sido maravillosa esta conversación y les deseamos la mejor de las suertes para sus proyectos futuros, ¿vale? Gracias, Andrés. Gracias, Bien, Ana. bueno amigos, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana en el próximo episodio de Top Performance con Andrés Pérez. Saludos.